Vamos a empezar. No sé si nos puedes contar algún dato de ti que nadie sepa o algo sobre ti, algo extra. Bueno, yo, por ejemplo, publico como Julia Dean, pero realmente mi nombre es Cristina, ¿vale? Uso un seudónimo y bueno, el nombre lo escogí porque mi padre se llamaba Julio en honor a él y Dean lo escogí porque uno de mis actores favoritos es James Dean y pensé que tu nombre en inglés quedaría mejor que en castellano. Pero bueno, soy Cristina, me podéis llamar Cristina y no sé, pues soy de España, tengo 27 años y soy profesora de lengua y literatura. No sé qué más decir. Eso está perfecto. Sí. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué recuerdas del primer libro que leíste? Uf, buena pregunta. A ver, desde joven yo siempre he leído mucho, desde muy pequeña y siempre me regalaban libros para leer. Me acuerdo un verano que en 2 meses creo que me leí 11 libros o así cuando era adolescente. Y el primer libro que recuerdo, pues los cómics de Tintín, la verdad. Así de pequeña recuerdo es el que más. El primero que recuerdo es ese, que los tengo aún. El primer recuerdo, el primer libro ahí, siempre estando ahí. Es inigualable. Sí. 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 Bueno, la otra pregunta es, ¿qué te impulsó a escribir? A ver, yo empecé a escribir creo que con 11 años, poesía. Yo he escrito poesía hasta Guasilla, que es la primera vez que escribo narrativa con esta novela. Hasta entonces había escrito solo poesía. Y empecé a escribir poesía a los 11 años porque era muy tímida. Bueno, ahora soy menos, pero en el colegio era muy tímida y no tenía amigos, como que me daba un poco de miedo la gente y estaba como muy encerrada en mí misma y la manera a lo mejor de expresar mis emociones era a través de la escritura porque hablando, contándoselas a mi familia o a los pocos amigos que tenía en ese momento no me sentía cómoda, me sentía solo cómoda escribiendo y empecé por eso, luego me acuerdo que también fue porque cuando entré en secundaria mi profesora de literatura leyó un poema de Miguel Hernández, que es un poeta que es castellano, que es de aquí, y que se llama Elegía Ramón Sige, que es un poema que le dedica a su amigo que muere. Y me acuerdo que la profesora lo leyó en voz alta y en ese momento yo no leía poesía, ni escribía, ni nada, pero me afectó mucho. Y en ese momento me acuerdo de pensar que yo algún día quería escribir algo tan bonito como ese poema de Miguel Hernández y que quería ser profesora como ella y no estudiar medicina, sino estudiar literatura. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿recuerdas la primera historia que escribiste? Sí, la primera, si sea un borrador. Sí, me acuerdo que la primera historia que escribí eh, fue un artículo y no me lo publicaron porque hablaba como mucho de, no de cosas políticas, porque en esa época era muy pequeña, pero sí como criticaba las apariencias y la gente me daba mejor con otros alumnos por ser distintos y era como muy, no agresivo, pero no cuadraba con un colegio católico que era el que yo iba en ese momento y me dijeron que estaba muy bien escrito, pero que no lo podían publicar. Y eso fue, creo recordar, lo primero que escribí y fue con 12 años o 13 años. Vale. O sea que desde muy pequeñita ya imponiendo tus primeras historias y siendo icónica. Porque a mí la verdad es que me encanta que tus libros son como muy fuera de lo normal, son algo único, algo original, o sea, no es como algo que uno pueda encontrar en todas partes.
Entonces, de mi parte, a mí me encanta muchísimo eso de la forma, de la manera en la que tú escribes. Muchísimas gracias. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? A ver, el primer libro que me impactó en la adolescencia fue una trilogía de Laura Gallego que se llama Memorias de Idún. No sé si lo conocéis porque en su momento se hizo como súper famoso, pero no sé si solo aquí. Y recuerdo que me lo regaló mi prima y me leí el primero y creo que me lo leí en 3 días. Y luego me leí el segundo y luego tuve que esperar creo que un año, cero. Y iba y todo a las firmas de libros para que me lo firmara, los tengo firmados además aquí en la estantería. Y fue como el primer libro que me marcó mucho, no sé. Aparte de, como ya os he dicho, la poesía de Miguel Hernández, pero eso fue un poco más adelante, cuando la leí. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta, ya la última. Entonces va a ser, ¿qué estás leyendo ahora y qué estás escribiendo ahora? Vale. Ahora mismo estoy leyendo, creo que lo tengo aquí. Estoy leyendo este libro, que es la biografía de Fernando Fernán Gómez, que es un actor aquí, bueno, era un actor aquí muy conocido y un escritor también muy conocido. Y estoy leyendo ahora ese libro. Estoy leyendo también poemas, la antología de Mario Benedetti. Y escribiendo ahora mismo, estoy con la novela, ya sabéis, con la última parte de la novela. Y al mismo tiempo estoy acabando un poemario sobre mi situación actual, sobre la enfermedad que yo padezco desde hace 3 años. Y es un poemario que solo va sobre qué es vivir con una enfermedad crónica, qué es vivir con dolor crónico, todos esos cambios que se producen en la vida de una persona por tener ese tipo de enfermedad. Y estoy con esas dos cosas ahora mismo. Vale. Luego, estas ya son un poco como que de bolsillo. Sobre, bueno, estas son casi que de tus fans, de tus 100% fans, por Tomás. Si vamos a volver a leer sobre él o no. Y también sobre los personajes secundarios que se han desaparecido del mapa. A ver, sin entrar mucho en spoilers sobre el tercer libro, de Tomás sí que quiero responder porque además mucha gente me pregunta constantemente por él. Es como un personaje como muy querido y sí va a volver a aparecer, vais a volver a leer sobre él y es un personaje que es súper importante, o sea, tiene un papel muy importante, sobre todo al final del libro. Esto es como un súper spoiler, pero va a estar hasta el final del libro porque tiene un papel muy, muy importante. O sea, parece que es secundario, pero no es tan secundario. Y Tomás sí que lo vais a leer más. Lo que pasa es que tardará un poquito, pero sí. Y respecto a otros personajes secundarios, como supongo que Etienne, que ha como desaparecido del mapa, no puedo decir nada. Sí, claro, no. Nos das esperanza a que sí vuelva a aparecer. Claro, nos dices, pero allí calladitos, si sí o si no. Eso sí que ya no puedo desvelar nada. Okay. Y también la otra pregunta era por las piedritas. Sí, Catherine volverá por las piedritas. Es que no quiero desvelar mucho, pero probablemente ella, por circunstancias, o regrese a la casa, pero no os puedo decir si sí o si no, regrese a la casa o de alguna manera esas piedras lleguen a ella a través de otro personaje, pero de aquí tiempo. Porque sí que es verdad que esas piedras tienen como un simbolismo muy importante
como El colgante que lleva ahora, como el libro de las 1001 noches que está escrito por Namir. Todos esos detalles me gusta siempre regresar, ir dejándolos y regresar a ellos. Entonces, sí son importantes. Vale. Entonces, ¿tú dirás, Herly? Muy bien, y no sé si le puedes dar algún consejo a algún nuevo escritor que esté comenzando. A ver, no sé si soy como digna para dar consejos sobre escritura, pero pienso que lo importante no es saber tanto lo que quieres escribir o cómo lo quieres escribir, sino tener tú una verdad de lo que quieres escribir, que no significa exactamente que sepas que quieres escribir, sino como ese ímpetu de contar una historia, de por lo menos en mi caso, causar un cambio. Para mí la literatura es como un arma de cambio, no es simplemente un hobby, ni una manera de expresar mis sentimientos o de desahogarme, es más que eso. Considero que tanto escribir como leer tiene un papel en la sociedad y puede cambiar ciertos aspectos de la sociedad, y esa es mi verdad, la verdad que a mí me mueve, pero cada uno puede tener la suya. Y pienso que sobre todo un consejo, si escribes narrativa más que poesía, es querer a tus personajes. Es decir, a veces como escritor tú estás como en otro punto, te ves en otro punto, te sientes en otro punto y tus personajes están aquí. Y considero que si te sientes así no puedes llegar a conectar con el público. Los personajes tienes que empatizar con ellos, te guste más o te guste menos lo que hacen, porque realmente tú no estás ahí para juzgarlos, simplemente estás para contar su historia. Y creo que eso es básico y por lo menos es lo que intento hacer, aunque sea un personaje que odie, como los antagonistas o personajes que no me gustan, no tengo que juzgarlos. Una cosa soy yo, a lo mejor como lectora o como persona, y otros yo como escritora. Pienso que tienes que ser muy generoso con los personajes que creas y creer en la medida de lo posible en ti, en que tú puedes contar algo que tenga valor, aunque te sientas insegura, como yo muchas veces. Pero... Ok, gracias. Bien, entonces le haremos llegar ese mensaje a todos. Y ya ahora sí, la última pregunta para finalizar, para hacer el cierre de esta entrevista, sería que si alguna vez has cambiado el orden de las historias o algún final de las historias. O sea, que si has cambiado algún final después de escribirlo o al momento de la edición. Normalmente, a lo mejor me pasa solo a mí, pero cuando imagino una historia, en este caso sobre todo Guasilla, pensé en el principio y en el final del primer libro a la vez. Yo creo que pensé antes en el final, o sea, la muerte, spoiler, la muerte del personaje de Jean fue lo primero que pensé, más que incluso que el principio. Entonces, no sé si es tendencia mía, pero muchas veces imagino antes el final que el principio. Pero sí que es verdad que a lo largo que he ido escribiendo, sobre todo en la segunda parte, por ejemplo, sí que fui improvisando, o sea, sabía lo que quería hacer, pero no, ni cómo lo quería hacer, ni a través de qué acontecimientos lo quería hacer. Entonces iba un poco improvisando. Considero que hay que darse libertad y que no tienes que tener como una estructura de tengo que hacer esto, esto, esto y esto. No hay que ser tan rígido, yo creo, porque eso pues, te puede bloquear como escritor, o al menos lo que a mí me funciona. Creo que hay que estar un poco abierto y saber realmente a dónde quieres llegar, y muchas veces simplemente escribiendo y viendo por dónde te lleva la historia, te es más fácil imaginar qué final es coherente o qué final quieres hacer. O yo, por ejemplo, el final de Guasilla a grandes rasgos lo tengo claro, pero no tengo una manera aún cerrada de cómo va a ser el final, porque además el final es lo más difícil de todas las historias y es lo que normalmente suele fallar en casi todos los libros. Lees el final y dices, qué decepción, no es lo que más te gusta normalmente, por lo menos a mí. Entonces intento que los finales al menos sean coherentes
con todo lo que he ido haciendo y que den una cláusula a todos los personajes, pero eso es complicado. Pienso que los finales son lo más difícil de escribir. Y no sé si he respondido a la pregunta. Sí, nos has respondido de manera correcta. Compartimos un poco nosotros, somos una pequeña editorial, apenas vamos empezando, pero estamos soñando en grande, pensamos que vamos a llegar a ser muy grande, entonces pues estamos abiertos a ti, tenemos bastantes servicios, por si algún día solicitas alguno, pues ahí estamos para ayudarte y para servirte. ¿Listo? Pues enhorabuena sobre todo y muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti por A todo. ti. De verdad fue un honor poderte entrevistar y conocerte un poco mejor. Yo quiero deciros, aprovechar esta oportunidad para, de verdad, de corazón, daros las gracias, porque sin vosotras, sin lectores, da igual lo que escribas, aunque escribas para ti, no tiene mucho sentido. Las historias, si no hay alguien al otro lado que las apoya o que siente algo con ellas. Entonces, para mí, de verdad, es muy importante, lo agradezco de corazón, porque para mí esta historia es muy importante y no sé, o sea, soy yo más la que está seguro más agradecida con vosotras, porque esto es muy, muy bonito para mí y muy especial para mí. Estoy hasta nerviosa. No te preocupes que nosotros igual o sea, es algo emocionante poder hablar con la escritora de muchos libros que estamos muy seguras de que van a llegar a convertirse famosos, de que van a ser bien reconocidos en su momento. Y nos pone muy nerviosos también porque para nosotros estamos hablando con un famoso, con una persona famosa. Para nosotros tú eres, es que para uno de lector, los escritores es el famoso más grande que puede existir. Entonces platicar contigo, de verdad nos llena de emociones, no sé, como platicar con un gran famoso para nosotros es así, de verdad. Me ha encantado de verdad y cómo encierras temas tan difíciles, porque son temas difíciles los que tratas en tus libros, pero son realmente importantes y fascinantes. Realmente nos encanta lo que has escrito. A mí me encanta que son temas como combinados un poquito de todo, ya sea que si son revolucionarios, que si es historia, que si ocurrió una guerra y cosas así, pues, o sea, que sea muy controversial, o sea, que tenga temas como que se complementen tan bien en el momento de ir leyendo. Entonces, bueno, realmente te agradecemos por esta entrevista, fue un enorme placer para nosotras. Perfecto. Voy a ponerlo en todos los sitios. Twitter, Instagram. Te lo agradeceríamos un montón y nuevamente gracias a ti por escribirnos un libro tan bueno y créeme que vamos a llegar juntos a que ese libro sea súper famoso, que sea súper vendido y que todo el mundo lo conozca. Sí, de verdad lo vale. Muchísimas gracias.